Muy buenos días, jóvenes y señoritas, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que se denomina el ecosistema. Como todos sabemos, ecosistema proviene de dos términos. Eikos, que significa casa, ¿sí? Eikos, que significa casa. Ahí pueden ver la imagen, ¿no? Donde hay varios seres vivos que están viviendo, que constituyen un ecosistema. Recuerden que el ecosistema está constituido por los factores bióticos y abióticos. Dentro de los factores abióticos tenemos todo lo que no tiene vida. Por ejemplo, podría estar el aire, la radiación solar, el agua, debe haber agua por ahí, porque si todo es verde, quiere decir que hay agua. El viento, el suelo, la temperatura, la humedad, ¿no? Y cuando nos referimos a los factores o a los seres bióticos, nos referimos a todo lo que tiene vida, por ejemplo, las plantas, los arbustos, acá el oso hormiguero, las mariposas, la serpiente, el cóndor, etcétera. Acá ay, me olvidé el nombre de este animalito. Acá el papagayo, etcétera, etcétera. Sí, todo lo que tiene vida. Muy bien. Entonces comenzaremos con el término de ecología. ¿Qué cosa es la ecología? Como todos sabemos, la ecología es una rama de la biología, ¿no? En sí es una ciencia que estudia la existencia de los seres vivos que interactúan con su ambiente. Es la interacción de los seres vivos con su ambiente, la relación que hay entre ellos. Eh, Vamos a ver algunos términos básicos que nos interesa para este tema. Por ejemplo, individuo. El individuo es el ser que ocupa un lugar dentro de la biosfera y se constituye como el anfitrión de cada interrelación con su medio, ¿sí? Es el principal constituyente de la biosfera, ¿ya? El ente activo. Aquí tenemos, por ejemplo, un león. Un león es un individuo. Luego tenemos lo que es la especie. ¿Qué cosa es la especie? Conjunto de individuos que comparten caracteres externos e internos comunes. Acá tenemos un tigrecito y una tigresa, ¿no? Ambos pertenecen a la misma especie. Ambos comparten características externas, miren ahí están, las mismas rayitas que tiene, ¿sí? Y también características internas, ¿no? Por ejemplo, los genes, no, los digo, claro, el número de cromosomas, etcétera, ¿no? La misma forma de reproducción, etcétera, etcétera, ¿sí? Y también, ojo, pueden procrear, pueden aparearse para producir una descendencia. Y la descendencia debe ser fértil, ¿sí? Entonces, esa es una especie. Luego tenemos lo que es la población. ¿Qué sería la población? El conjunto de individuos de la misma especie. Miren acá, tenemos una leona con sus cachorros, ¿no? Ella constituye ya una población. Miren, acá está la mamá, los hijos, ya es una población. Pequeña, pero es una población, ¿no? Constituyen la misma especie y van a ocupar un lugar determinado que van a vivir en un determinado tiempo, ¿sí? Mientras estos crezcan en ese mismo lugar, por un tiempo, porque después ya ellos crecerán y ya formarán nuevas poblaciones. Luego tenemos lo que es la comunidad biológica o biocenosis también se le llama. Cuando hablamos de la comunidad, nos referimos a conjunto de diversas especies, a un conjunto de diversas especies. Por ejemplo, acá tenemos, mira, las esponjas, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Las algas, la población de las algas, es conjunto de varias poblaciones, ¿no?
Acá tenemos las esponjas, las algas, los peces. Entonces acá tenemos ya diferentes poblaciones, diferentes poblaciones que van a estar dentro de un mismo espacio. Entonces eso sería comunidad. Obvio que van a estar en un determinado tiempo. Luego tenemos lo que es el medio ambiente, o también se le llama biotopo. El medio ambiente es la parte inerte, el espacio físico que va a ocupar una determinada comunidad. En este espacio, por ejemplo, tenemos los bosques, habrán algunos animales, habrán insectos, habrán esto. Esto es el medio ambiente, que va a ser ocupado ¿por quién? Por la biocenosis o la comunidad biótica. Luego tenemos lo que es el ecosistema, ¿no? Es el título de nuestro tema. ¿Qué cosa es el ecosistema? Es la unidad básica fundamental de la ecología. Recuerden que el ecosistema está formado ¿por quién? Por el biotopo y por la biocenosis. ¿Cuál es el biotopo o biotipo? La parte muerta, el aire, el suelo, el agua, los vientos, la humedad. ¿Y cuál es la biocenosis? Toda la parte viva, todo lo que es la parte viva, ¿ya? Y la interrelación que va a haber entre ellos. A eso se refiere ecosistema. Tenemos lo que es otro término que es muy importante para nosotros, que es el nicho ecológico. ¿Qué cosa es el nicho ecológico? El nicho ecológico es la función natural de la especie dentro del ecosistema. ¿Sí? La función principal dentro de cada especie dentro del ecosistema. Por ejemplo, ¿cuál será la función de estos mamíferos, como de estos mamíferos? Este es un roedor, ¿sí? Este es un insectívoro. Se va a consumir, va a comer ¿a quién? A los insectos. ¿Cuál es la función la liebre, del conejo? Es un herbívoro, ¿sí? Y así, cada una de estas especies cumplen un rol importante en nuestro ecosistema. Yo antes de pequeña decía, ay, ¿cómo no desaparecen los sapos? Porque yo tengo miedo de esos animales. Entonces yo decía, ¿por qué no desaparecen los sapos? Si son animales, o las ratas, si son animales que no sirven para nada. Pero no sabía que cumplían un rol muy importante, que tenían un nicho ecológico muy importante en nuestro planeta Tierra. ¿Qué cosa? De comerse los insectos, ¿sí? Entonces, gracias a ellos no hay plaga, pero como están eliminándose eso, como están extinguiéndose, está cambiando. Es por eso que estamos empezando a utilizar ¿qué cosa? ¿Cómo se llama? Los mata insectos. Se me ha ido la palabra. ¿Bien? Insecticidas. Entonces, cada animal tiene un rol importante. Por ejemplo, acá, ese es un carnívoro, otro carnívoro, ¿sí? Cada organismo tiene una función que se llama nicho ecológico, una función natural dentro de nuestro ecosistema que se llama nicho ecológico. Los depredadores, etc. Luego tenemos lo que es el hábitat. ¿Qué cosa es el hábitat? Es el lugar o espacio que ocupa una determinada especie. Es el lugar ocupado por la comunidad. El lugar donde se va a desenvolver, el lugar donde va a cumplir su nicho ecológico. ¿Sí? Miren acá, este es el hábitat ¿de quién? De los patitos. ¿Sí? Tenemos también lo que es el bioma, que es un conjunto de comunidad entre la flora, la fauna y ocupa extensiones grandes. Tenemos lo que es la biosfera, comprende todas las áreas, ¿no? Lo que es la geósfera, la litosfera, la atmósfera y la hidrosfera, ¿sí? La biosfera va a comprender todo ello. Y por último tenemos lo que es la ecosfera. La ecosfera ya es el total de los ecosistemas, ¿no? O sea, nuestro planeta Tierra. Muy bien. Y todos los factores físicos que va a interrelacionarse.
Vamos a ver también los factores del ecosistema. Tenemos factores abióticos y bióticos, ¿sí? Cuando hablamos de los factores abióticos nos referimos a la radiación solar, ¿no? Que es muy importante en los seres vivos. Gracias a ello se realiza la fotosíntesis. Gracias a ello nosotros podemos observar, ¿no? A los depredadores. Tenemos diferentes, podemos producir de vitamina D, etcétera, etcétera. Tenemos otro factor abiótico, la temperatura, ¿no? La temperatura es muy importante, ¿no? Y de eso también va a depender la vida en nuestro planeta. ¿Qué pasaría si hubiese una temperatura bajísima, así como otros planetas? No habría vida. Entonces, gracias a la temperatura, también ¿no? que tenemos en nuestro planeta Tierra, es que hay vida acá. El aire. El aire es un factor abiótico que interviene, por ejemplo, en la polinización, ¿no? Natural. Gracias al aire puede producirse la polinización, pueden volar las aves, etcétera, etcétera. Tenemos otro factor abiótico como son los vientos, ¿no? El agua, el suelo, el agua, es muy importante el agua porque es un factor abiótico, pero que nos permite vida. Gracias a ello se realizan muchas reacciones químicas, gracias a ello hay vida. El suelo, un lugar donde va a posarse quién, todos los seres vivos. Tenemos también los factores bióticos, o sea, hablamos aquí de factores bióticos como son las relaciones interespecíficas y las relaciones intraespecíficas. Interespecíficas, las relaciones que hay entre especies, ¿sí? Por ejemplo, se da la competencia, se da la depredación, se da la cooperación, se da el parasitismo, el mutualismo, el comensalismo, ¿sí? Y tenemos los factores bióticos también, como son las relaciones intraespecíficas. Acá me falta, las relaciones intraespecíficas. Los factores intraespecíficos se dan las relaciones dentro de una misma especie, ¿sí? Luego vamos a ver eso, jóvenes, muy bien. Nos vemos la próxima clase.